en el año 2007 por una revista científica muy importante, salió elegida como la cirugía del siglo. Y eso es por el cambio drástico que le genera al paciente en cuanto a la calidad de vida. Es decir, que un paciente viene imposibilitado de caminar, muchos pacientes llegan a la consulta en silla de ruedas y al otro día de la cirugía ya están parados caminando. Entonces el paciente dice, ¿por qué tardé tanto tiempo en operarme? No, la artrosis de cadera, que es el desgaste del cartílago que reviste las dos superficies articulares que forman la cadera, que es el acetábulo, que es la cavidad donde ingresa la cabecita del fémur. Entonces cuando hay un desgaste muy avanzado de ese cartílago, el paciente empieza a notar un dolor progresivo que le limita las actividades de la vida diaria. Cuanto menos tiempo pase para operarlo, mejor para el paciente, porque pierde menos masa muscular, tiene menos posibilidad de complicaciones. Hola, buenas, estamos en el podcast de salud de Asunción Clínica y hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Vega, que es médico adscrito al Servicio de Traumatología de Asunción Clínica y que está especializado en cirugía de cadera. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, hola, mucho gusto. Bueno, Un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar como siempre, empezamos un poquito por lo general y luego ya vamos concretando. El dolor de cadera, luego ya entraremos en cuáles son las patologías que están detrás de este dolor, pero el dolor de cadera es algo que afecta a un alto grado de la población. Bueno, generalmente nosotros recibimos en la consulta habitualmente, como generalmente el dolor suele estar causado por la artrosis, que digamos es una patología que suele darse de los 60 años hacia arriba. La mayor parte de los pacientes tienen esa edad. Y bueno, recibimos pacientes que están cursando con dolor de cadera, que acá sí me gustaría hacer una aclaración, que es que decir que la cadera genera dolor en la ingle, ¿eh? O sea que el paciente se queja de dolor inguinal y es un dolor que irradia por la cara anterior del muslo hasta la rodilla. Uh-huh. Y tratamos de hacer esta aclaración porque hay muchos pacientes que vienen diciendo que les duele la cadera y en realidad se localizan la zona lumbar. Y entonces eso suele ser más territorio de la columna lumbar, digamos, y no de la cadera, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente el paciente que viene diciendo que le duele la cadera se señala la ingle. Vale. Y refiere irradiación de ese dolor por la cara anterior del muslo hasta la rodilla. Uh-huh. ¿Este tipo de dolor está estrechamente vinculado con la edad o no necesariamente? Bueno, hay pacientes adultos jóvenes o niños que pueden tener alguna alteración morfológica de la cadera de nacimiento o han tenido una fractura de niños o una infección en la cadera o alguna patología como puede ser el PERTES o la epifisiolisis, que son patologías de la cadera que afectan al niño y que pueden dar dolor a una edad más temprana. Entonces, ante una persona joven con dolor en la cadera, bueno, vamos en busca de alguno de esos procesos, ¿no? Con el interrogatorio, con el examen físico y, bueno, con algún estudio complementario que nos permita determinar cuál es el origen de ese dolor. Uh-huh. Pero en general, ¿cuál suele ser la patología más común que veis en la consulta? La artrosis de cadera. La artrosis de cadera, que es el desgaste del cartílago que reviste las dos superficies articulares que forman la cadera, que es el acetábulo, que es la cavidad donde ingresa la cabecita del fémur. Uh-huh. Entonces, cuando hay un desgaste muy avanzado de ese cartílago, el paciente empieza a notar un dolor progresivo que le limita las actividades de la vida diaria, que le limita caminar, camina cada vez menos distancias. Y bueno, se empieza a quejar de cosas como que le cuesta ponerse los calcetines o el calzado, ¿no? Uh-huh. Entiendo que esta artrosis se verá acentuada o a la vez, o se podrá prevenir o retrasar en función de, has mencionado antes que incluso la morfología de una persona puede tener que ver con el dolor de cadera, pero también por los hábitos. ¿Eso es así? Exactamente. Bueno, hay un componente genético muy importante, es decir, que uno puede tener el factor hereditario de nuestros papás o nuestros abuelos, y eso juega un papel muy importante. Ahora, hay factores ambientales como puede ser, por ejemplo, el sobrepeso o algún deporte de impacto o haber cursado con algún proceso en la cadera que pueden determinar que esa patología se dé antes de tiempo.
Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente joven, lo animamos a, si tiene sobrepeso, a que baje de peso. Si ya hay alguna alteración en la cadera y el paciente hace deporte de impacto, tratamos de cambiar la estrategia del deporte como para que esa cadera no sufra. Hay medicación antiartrósica que se puede instalar a una edad temprana como para retardar la evolución de ese proceso. Así que hay un montón de cosas que se pueden ir charlando con el paciente y modificando para que ese proceso avance, pero lo más lento posible. Uh-huh. Una vez que aparece un paciente en consulta con un dolor de cadera, que se llega a la conclusión de que es una artrosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, es una muy buena pregunta y es para nosotros lo que vemos todo el tiempo, ¿no? La consulta más común. El paciente viene diciendo, doctor, me duele la cadera, me duele la ingle, tengo que tomar antiinflamatorios todos los días, estoy muy limitado para las actividades de mi vida diaria, como ir a hacer un mandado, una compra, ir al supermercado, cada vez camino menos distancias, he tenido que hacer el deporte que hacía. Bueno, en ese caso, con el interrogatorio y el examen físico, generalmente pedimos una radiografía, o sea, no hacen falta estudios de alta complejidad, y tratamos de ver cuál es el grado de artrosis que tiene el paciente, porque cada grado de artrosis, cada estadio tiene un tratamiento específico, ¿eh? Entonces, de acuerdo al grado de artrosis, le proponemos un tratamiento determinado. Cuando el paciente ya tiene una artrosis grave, es decir, que ya tiene un desgaste muy severo de esa articulación y se encuentra muy adolorido y muy limitado, en ese caso generalmente hay que proponerle al paciente una cirugía que consiste en reemplazar esa articulación enferma por una prótesis. Uh-huh. Y dentro de los tratamientos conservadores, ¿hacer ejercicio o trabajar puede ayudar de alguna forma, además de lo que pueda ayudar la medicación para paliar el dolor? Así, en los estadios más tempranos tratamos de modificar, digamos, cuestiones de la vida diaria que pueden estar aumentando el dolor. Entonces le decimos al paciente, si hace running, que en vez de hacer running haga bicicleta o vaya a la piscina. Si tiene sobrepeso, que con un nutricionista y con actividad deportiva sin impacto trate de empezar a hacer un descenso progresivo del peso, porque como sabemos la articulación de la cadera es una articulación de carga, o sea que soporta peso. Cuanto más peso soporte, peor, más síntomas genera. Entonces ese descenso progresivo del peso por parte del paciente va acompañado de un descenso también en la intensidad del dolor. Uh-huh. Y después, bueno, hábitos como fumar, está demostrado científicamente que el cigarrillo atenta contra el cartílago de la cadera, o sea que estimulamos también al paciente a que deje de fumar. Y bueno, lo apoyamos también de fisioterapia, un poco de fisioterapia, de medicación antiartrósica, y ese es un poco más o menos el arsenal de tratamientos que tenemos para la parte de tratamiento conservador sin cirugía. En lo que se refiere a la cirugía, supongo que el paciente o el potencial candidato a una cirugía, dependiendo de la edad que se tenga, se puede asustar, ¿no? Da la sensación de que una cirugía de cadera es algo cruento o como mínimo aparatoso. ¿Esto es así? Sí, el paciente cuando uno, le propone la cirugía porque uno ya ve que es una artrosis grave, que radiológicamente la articulación está muy lastimada por la artrosis y el paciente tiene una limitación muy severa, tratamos de hacerlo partícipe del proceso, la planificación de la cirugía. Entonces, cuando el paciente empieza a ver que hace consulta con nosotros, con los rehabilitadores, con el anestesista, se hacen todas las pruebas preoperatorias y que el riesgo es bajo, en el caso de que el paciente tiene el riesgo bajo, los pacientes empiezan a perder el miedo y se empiezan a sentir un poco más animados. También les contamos a los pacientes que los implantes modernos y las técnicas quirúrgicas actuales permiten que el paciente se opere hoy y mañana mismo ya puede empezar a caminar con unos bastones dentro de la clínica y empezar con ese protocolo de rehabilitación. La cirugía del reemplazo de cadera, en el año 2007, por una revista científica muy importante, salió elegida como la cirugía del siglo. Y eso es
por el cambio drástico que le genera al paciente en cuanto a la calidad de vida. Es decir, que un paciente viene imposibilitado de caminar, muchos pacientes llegan a la consulta en silla de ruedas y al otro día de la cirugía ya están parados caminando. Entonces el paciente dice, ¿por qué tardé tanto tiempo en operarme, no? Cuando podría haber logrado esto más pronto. Así que creo que los pacientes, cuando forman parte del proceso de preparación, pierden el miedo y se animan. ¿Se puede ser demasiado joven para una cirugía de cadera? Bueno, es una buena pregunta también. La respuesta es que no. Nosotros cada vez más tenemos pacientes adultos jóvenes que han llegado a los 30, los 40 años, son casos muy específicos, es cierto, pero que ya no hay tratamientos conservadores que le alivien el dolor, y en esos casos la ingeniería y la medicina han avanzado en el sentido que hay implantes que tienen una durabilidad de entre 25 y 30 años. Es decir, que un paciente que se opera a los 30 o a los 40 quizás tenga que volver a operarse recién a los 70 o a los 75. Y decir que uno estira la sobrevida de ese implante y la posibilidad de una recirugía mucho más tardía. En la misma línea entiendo que una persona mayor de 65 o 70 años que se practica una cirugía de cadera, como tú bien dices, con este tipo de implantes ya no tendrá que volver a pasar por quirófano. O sea, en términos normales, de normalidad. Sí, los pacientes que se operan a esa edad generalmente, si vivieran más de 30 años quizás sí. Y si están dentro de lo lógico, esperable de la expectativa de vida, generalmente se operan una vez y ya. Mencionas que es me ha gustado mucho la cirugía del siglo, que es una cirugía especialmente eficaz. ¿Cómo es el proceso posterior a una cirugía de cadera? Ya hemos dicho que al día siguiente ya están dando, pero un poquito vamos a resumirlo. ¿Cómo serían los pasos posteriores? Bueno, como decía antes, ¿no? Los implantes que se usan actualmente permiten que el paciente cargue peso en la pierna operada ya al día siguiente, y entonces el paciente está internado entre 3 y 4 días. En ese periodo nosotros controlamos que el paciente esté bien de dolor, que la analítica posoperatoria esté bien, porque a veces si baja mucho el hematocrito, la hemoglobina requiere que transfundamos alguna unidad de sangre para mejorar eso. Controlamos que el paciente camine, que sea capaz de reproducir acá en la clínica lo que después va a ser en el domicilio, en la casa. Entonces que sea capaz de levantarse de la cama, de ir al aseo, de subir una escalera. Y entonces cuando se cumplen estos requisitos de que la analítica está bien, la herida está bien, el paciente tiene un dolor muy leve que puede manejar con medicación bioral en la casa y demás, el paciente ya se va a su domicilio y con unos bastones dentro del domicilio también puede deambular y caminar y empezar a hacer algunos ejercicios específicos con lo que también le indicamos en un protocolo de rehabilitación que tenemos, que después lo continúan en casa. Y bueno, y después irán al centro de rehabilitación también como para trabajar un poco con el rehabilitador. Y después hay cosas como muy específicas como volver a la actividad laboral o volver a manejar un auto o lo que sea, que bueno, depende de cada paciente, pero aproximadamente al mes y medio, 2 meses son pacientes que ya pueden volver a manejar y a recuperar, digamos, el resto de sus actividades normales. Bailar, hacer todavía completamente normal. Bailar, pueden hacer actividad deportiva sin impacto, pueden hacer bicicleta, pueden hacer piscina, pueden hacer yoga, pueden hacer pilates, pueden ir a andar al monte, es decir que vuelven a hacer lo que tanto deseaban y que no podían hacer por el dolor que tenían previamente. Algo que entiendo que también veréis con relativa asiduidad son personas, sobre todo mayores, que acuden de urgencia por una fractura de cadera. En esos casos entiendo que la celeridad es fundamental, ¿no? Sí, bueno, las fracturas de cadera para nosotros son una urgencia. El paciente ingresa por guardia, traído generalmente por una ambulancia porque ha sufrido una caída y en esa caída se ha roto el hueso del fémur. Eso es lo que normalmente le decimos fractura de cadera. Entonces sabemos que cuanto antes se opere el paciente mejor.
en Estados Unidos, y nosotros también lo tratamos de implementar, que es que la fractura de cadera es una fractura de diagnóstico telefónico, digamos, ¿no? Es decir, que un adulto mayor se ha caído en la casa y cuando la familia llama a la ambulancia, el paramédico pregunta si la pierna está acortada en rotación externa y con posibilidad de pararse, y generalmente ya con eso uno pasa el diagnóstico del paciente se fracturó la cadera. Por supuesto que al ingreso eso se complementan con radiografías y demás para confirmar el diagnóstico. Intentamos optimizar al paciente lo más rápido posible desde el punto de vista clínico para poder operarlo ese mismo día o el otro día. Y ya apenas está operado, el paciente está sentadito en la cama moviendo de nuevo la pierna y a las 48 horas ya caminando con unos bastones. Es decir que cuanto menos tiempo pase para operarlo, mejor para el paciente porque pierde menos masa muscular, tiene menos posibilidad de complicaciones, es decir, infecciones y cosas así. Así que cuanto antes se haga la cirugía, mejor. En este tipo de casos, ¿la fractura se produce al caer o se caen porque se han fracturado la cadera? Es una buena pregunta, esa es como la gallina y el huevo, ¿no? Sí. A veces se sabe y a veces no se sabe. Es decir, la mayor parte de los casos hay un traumatismo previo y a consecuencia de ese traumatismo se genera la fractura. Pero bueno, pudiera pasar en un paciente adulto muy osteoporótico, es decir, con un hueso muy desmineralizado, perdón, que puede generar algún mecanismo de que se le traba la pierna contra alguna alfombra, algún cordón en la calle, alguna baldosa, producirse la fractura y a posterior caer. Pero esos son casos muy especiales, digamos. La mayor parte de los casos están precedidos por un trauma, que generalmente son caídas de propia altura, digamos, en pacientes añosos no necesariamente tiene que ser un traumatismo de alta energía. Sí. Con una caída sencilla puede generarse una fractura de la cadera. Uh-huh. En el caso de los pacientes osteoporóticos, con huesos que tienen al final poca densidad, ¿puede ser esto un problema a la hora de poner la prótesis? Que no sujete o no... O sea, al final es la base de esa prótesis. Sí, bueno, depende del tipo de fractura. Hay fracturas de cadera que se tratan con prótesis, como las que hablábamos recién para la artrosis. Son las fracturas mediales de cadera. En ese caso, generalmente cuando el hueso está muy osteoporótico, el implante se fija al hueso con un cemento especial. Y en el caso de las fracturas más laterales, es un poco técnico esto que estoy explicando, pero tiene que ver con la pregunta que me has hecho. Las fracturas más laterales, en vez de usar prótesis, se usan clavos intramedulares que se llaman osteosíntesis. Uh-huh. Y en ese caso sí a veces tenemos la complicación de que en el hueso muy osteoporótico cuesta que el tornillo se amarre firme. Y bueno, ahí tenemos algunos tips y trucos para tratar de lograr eso. Uh-huh. Y bueno, tener un buen amarre durante la cirugía implica que el paciente pueda pararse ya a las 24 horas de operado. Uh-huh. Entonces, pero sí es una complicación. Vale. Ya para terminar, me gustaría lanzar un mensaje, lo has mencionado a lo largo de la entrevista, que la eficacia de esta intervención es prácticamente inmediata. Si nos está escuchando, nos está viendo pacientes que están sufriendo dolor de cadera, que llevan años sufriendo, ¿qué mensaje les lanzamos? No, que acudan a la consulta, que pregunten, que escuchen, porque de esa manera uno va perdiendo el miedo. La preparación para una cirugía de cadera es muy sencilla, al mismo tiempo muy metódica, es decir, está todo protocolizado lo que tenemos que hacer durante la preparación. Y generalmente cuando nosotros nos encontramos con el paciente el día de la cirugía en el quirófano, el paciente está muy tranquilo porque sabe perfectamente toda la preparación que ha tenido, sabe perfectamente lo que le vamos a hacer. Uh-huh. Y sabe perfectamente cómo va a ser su recuperación. Así que venir a la consulta, preguntarnos y bueno, de esa manera pienso que los podemos ayudar. Uh-huh. Vale, pues muchísimas gracias al doctor Carlos Vega por estar hoy con nosotros. Gracias, Carlos. Un gusto.
La fractura de cadera es una fractura de diagnóstico telefónico, digamos, ¿no? Es decir, que un adulto mayor se ha caído en la casa y cuando la familia llama a la ambulancia, el paramédico pregunta si la pierna está acortada en rotación externa y con posibilidad de pararse, y generalmente ya con eso uno pasa el diagnóstico del paciente se fracturó la cadera. Ujú. Em, una vez que aparece un paciente en consulta con un dolor de cadera que se llega a la conclusión de que es una artrosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, es una muy buena pregunta y es para nosotros lo que vemos todo el tiempo, ¿no? La consulta más común. El paciente viene diciendo, doctor, me duele la cadera, me duele la ingle, tengo que tomar antiinflamatorios todos los días, estoy muy limitado para las actividades de mi vida diaria, como ir a hacer un mandado, una compra, ir al supermercado, cada vez camino menos distancias, he tenido que hacer el deporte que hacía. Bueno, en ese caso, con el interrogatorio y el examen físico, generalmente pedimos una radiografía, o sea, no hacen falta estudios de alta complejidad, y tratamos de ver cuál es el grado de artrosis que tiene el paciente, porque cada grado de artrosis, cada estadio tiene un tratamiento específico, ¿eh? Entonces, de acuerdo al grado de artrosis, le proponemos un tratamiento determinado. Cuando el paciente ya tiene una artrosis grave, es decir, que ya tiene un desgaste muy severo de esa articulación y se encuentra muy adolorido y muy limitado, en ese caso generalmente hay que proponerle al paciente una cirugía que consiste en reemplazar esa articulación enferma por una prótesis.